Hola, buenas tardes, buenas noches, despertados, despertadas. Bienvenidos a otro vídeo de trasfondo de Legacy. En este caso vamos a hablar de qué es la mano negra. Y os lanzo esa pregunta. ¿Qué es la mano negra? Si estáis mínimamente familiarizados con el trasfondo de Vampiro la Mascarada, seguramente me diréis, pues hombre, Sabbat, ¿no? El Sabbat es la mano negra. Y a ver, sí, pero no. La mano negra es una cosa más que el Sabbat. Hay otra mano negra. De hecho, hay dos o tres manos negras, aparte de la del Sabbat. Y es que es uno de esos temas del trasfondo de la metatrama, llamada así por toda esa compleja red de relaciones entre nombres antiguos y facciones políticas dentro del juego que no tienen mucho sentido y que fueron desarrollándola cada vez más y más a lo largo de distintas ediciones hasta el punto en el cual ya es difícil encontrarle una cierta coherencia. Entonces, hoy vamos a hablar de qué es la verdadera mano negra, que es una de esas manos negras que estoy mencionando. Tendríamos la mano negra, entendida como el Sabbat, la mano negra original de Vampiro primera edición. Después surgió la Talma Era, que esto tenemos en pantalla, la verdadera mano negra. Y además habría una tercera mano negra, que es la mano negra como facción paramilitar, como una especie de especialistas dentro del Sabbat que introdujeron en tercera edición para sustituir a la Talma Era, a la verdadera mano negra, que desapareció en segunda edición. Entonces teníamos esas tres manos negras a priori, ¿no? Luego vemos que luego encima cada una tiene subdivisiones. Esta en particular se caracteriza por un elemento muy característico, muy idiosincrático, que es que la mano negra la verdadera mano negra, la verdadera mano negra, que además es la mano negra occidental y la mano negra oriental, o sea, hay dos manos negras dentro de la Talma Era, es una alianza de vampiros, magos, momias, hombres lobo, hadas y todo tipo de bichos distintos de hombre dentro del mundo de tinieblas al servicio de los antidiluvianos e infiltrada tanto en la camarilla como sobre todo y principalmente en el Sabbat. Y esto a los fans del Sabbat les suele molestar bastante, porque además el propio autor de la verdadera mano negra, en el libro original que le dio vida, le dio forma, Dirty Secrets of Black Hand, Turbios Secretos de la Mano Negra, ese publicó, fue traducido en España en los 90, era el mismo autor que había creado originalmente el Sabbat, la guía del narrador y la guía del jugador. Y en cierto modo, aunque sea todo lo contrario al Sabbat, es una continuación de los elementos más exagerados y más rocambolescos que ya te encontrabas en el Sabbat. Si tú ibas, por ejemplo, al Sabbat, a la guía del narrador, a esa que tenía una especie de aquelarre en la portada, tenías a las Arimanes, los Kiasid, un clan que tenían necromancia, mi tercería, una disciplina de feérica, un grupo de gente que convivía con las hadas, que había nacido de unos experimentos taumatúrgicos. Aquí eso se palidece, empequeñece al lado de las líneas de sangre que introdujeron después. Porque luego en Turbios Secretos de la Mano Negra nos hablaban de vampiros que viajaban en el tiempo, un grupo de magos que se habían convertido en vampiros caníbales y vivían en el inframundo, un grupo de vampiros Simitsi que decían que el resto del clan había sido contaminado e infectado por un virus alienígena. O sea, pensad en el nivel de fantasía como de pronto se disparaba. O sea, no teníamos únicamente una conspiración Lovecraftiana, digamos, compleja, en la cual había un grupo de gente infiltrada en la camarilla, en su círculo interno y en el Sabbat, entre los cardenales, entre los priscus y moviendo los hilos de toda la espada de Caín para que realmente, en lugar de eliminar antidiluvianos, se encontraran protegiéndolos. No. Sino que además metemos viajes en el tiempo, magos que se convierten en vampiro y virus alienígenas. ¡Virus alienígenas! Que todo esto viene además de una serie de novelas de Necroscopio que se llaman
de Brian Lumley, ¿no? De la época, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. De ahí pues cogieron directamente toda esa trama de los Shimizu y la metieron en Vampiro la Mascarada. Entonces, dicho todo esto, y hecho la presentación breve de qué es la mano negra, la verdadera mano negra, la Talma Era, ¿qué es la mano negra en el juego? ¿Qué ofrece, no? Pues, para empezar, ofrece un nivel de crossover y alta fantasía que hoy en quinta edición parece muy fuera de lugar, pero que ya en los 90 ya chocaba bastante. Chocaba bastante porque planteaba de base que los vampiros se encontraban al servicio de una momia perdición, una de las 7 momias creadas por Sutekh. Planteaba además que muchos vampiros habitaban directamente en el inframundo sin salir de este, en Enoch, una ciudad en ruinas, aquella ciudad que había sido destruida por el diluvio, se había hundido entre los planos hasta convertirse en un montón de ruinas en Estigia, ¿no? En la Umbra. Y todo esto llevándonos a mezclarlo con abominaciones, vampiros, hombres lobo, mezclados, híbridos, que al final es lo de menos. Si al final estamos hablando de que es un grupo de gente, de vampiros, todos ellos súper antiguos, de líneas de sangre extrañas o extrañísimas, como magos que se convierten en vampiros por voluntad propia, o vampiros que viajan en el tiempo y que son los verdaderos descendientes de Bruja, llevados al juego, ¿no? Por supuesto, todo esto aparentemente es súper injugable. A ver, ¿quién puede llevar un vampiro que viaja en el tiempo al lado de un Ventru y un Nosferatu? O sea, ahí a su lado la magia de los Tremere parece de parambulitos, ¿no? Y efectivamente, aquí era todo exagerado, ¿no? Súper al límite cósmico y épico hasta el absurdo, hasta el ridículo, ¿no? Y de hecho es un tema que en esta revisión del libro que hicieron de Turbio Secreto de la Mano Negra en 20 aniversario es un tema que se toca, ¿no? Te dicen, por ejemplo, aquí en la introducción, que me parece interesante porque ellos mismos reconocen, esto, claro, no lo escribió el autor original, pero reconocen que Turbio Secreto de la Mano Negra es conocido como uno de los peores, y los más renombrados y más infames suplementos de Vampiro la Mascarada. Considero uno de los peores suplementos por eso, porque es que se carga la ambientación, ¿no? Si tú consideras que lo que dicen en ese libro es canon, el resto de la ambientación es absurdo, no tiene ningún sentido y además rompe por completo con los temas y atmósfera del juego. Entonces aquí te dicen, a ver, esto es un suplemento que tienes que introducir con pocas dosis, con cuentagotas, porque conforme más y más introduces de estas conspiraciones que mueven los hilos de la camarilla y el Sabbat, y además hombres lobo y magos que se convierten en vampiros, y luego los vampiros controlan a los magos, y luego si quieres puedes meter la tecnocracia y las momias y 4 antidiluvianos enterrados en una ciudad perdida en el inframundo. Pues oye, pues de pronto deja de tener bastante importancia aquello de el horror personal, ¿no? Todo ese horror cósmico y pasa a ser todo mucho más épico y sin embargo mucho menos psicológico y mucho menos humano. El nivel, la escala se pierde por completo cuando hablamos de vampiros de 5.000 o 50.000 años luchando entre sí. Entonces, bueno, pues esto es la mano negra, ¿no? Además que, como he dicho, que hay 4 o 5 manos negras y el nivel de poder, de absurdo y la popularidad que tuvo no fue tan mala que llevó a que en tercera edición, esto surgió en segunda edición, surgió con el libro de Turbio Secreto de la Mano Negra, y en tercera edición, cuando hicieron el evento de la Semana de las Pesadillas, que coincidía con el fin de la línea de Wraith, una de las cosas que ocurría en el fin de la línea de Wraith, en End of Empire, un suplemento que no se publicó en castellano, el fin del imperio, un suplemento en el cual Estigia caía y era destruida, es que las tropas de Estigia atacaban Enoch. La flota de Estigia de Caronte arrasaba por completo Enoch, la ciudad de la Mano Negra, y por tanto dejaba pues gran parte de toda esa metatrama ya obsoleta. Perdía por completo
lugar de culto de esas cuatro tumbas que creen que son de antediluvianos, perdían a los Nagaraja, perdían a los antiguos líderes de la Mano Negra. Todo ello hacía que pues, tercera edición supusiera un cambio de paradigma, ¿no? Un giro respecto a, oye, vamos a devolver un poco el foco a la Tierra, ¿no? Y a olvidarnos de los virus alienígenas, los verdaderos brujas, los Nagaraja y los antiguos Shinichi. A los que así les damos un pase, los hacemos un poco más jugables, pero a los otros, carpetazo y tal. Y por eso sacaron luego la Mano Negra del Sabbat, que era la Mano Negra 2.0, la falsa Mano Negra, que es una élite paramilitar que surge como una especie de marioneta en un principio de la verdadera Mano Negra, pero con el tiempo se independiza. Y eso es lo que había de la Mano Negra en tercera edición. En cuarta edición, en esta edición 20 aniversario, lo que hacen es volver a la segunda edición. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues vamos a sacar un libro que va a presuponer que la bomba nuclear que soltan en el inframundo para destruir Enoch y todo esto no ha ocurrido. Y vuelven a una situación en la cual pues la Mano Negra, que es esto que vemos en pantalla, la verdadera Mano Negra, esa conspiración de antiguos, de líneas de sangre extrañísimas que habían diseñado en los 90, no solo sigue con vida o sigue existiendo, sino que se ha expandido. Y de hecho expanden el concepto de la Mano Negra. Añaden, por ejemplo, Baali a la Mano Negra. Añaden, o en esta cuarta edición, incorporan a la Mano Negra la presencia de otras líneas de sangre que supuestamente fueron creadas por la verdadera Mano Negra. Nos hablan de que la verdadera Mano Negra creó las Arimanes, creó las Hijas de la Cacofonía y oculta entre sus filas a heraldos de las calaveras y muy probablemente incluso no solo a los Baali que cazan demonios, ¿no? Un concepto que se han sacado aquí de la manga, sino... Ya, no me acuerdo lo que iba a decir, ¿no? Pero ahora, luego os lo comentaré. En cualquier caso, la historia de la Mano Negra es muy enrevesada y al mismo tiempo muy sencilla. En su complejidad es realmente absurda, pero se puede reducir en que, en un principio, un grupo de magos, los llamados los Hidran, un grupo de nigromantes de la India, del Tíbet, en su deseo por alcanzar el poder y utilizando las energías del inframundo, se dan cuenta que necesitan un arma para combatir a los seguidores de Set, que les atacaban en aquel momento tratando de llegar hasta Enoch, la ciudad que habían descubierto los Hidran y a la cual les había llevado una momia creada por Set, no por Sutek. Esta estrategia les lleva a crear un grupo de vampiros a su servicio. Al principio, una especie de... Algunos magos se sacrifican para convertirse en vampiros. Se convierten en los Nagaraja, un grupo de caníbales, vampiros que, alimentándose de los cultistas que tienen, pueden permanecer durante años en el inframundo, comiendo no solo la sangre, sino la carne de sus presas e incluso desarrollando la habilidad para alimentarse de otros espíritus, de los fantasmas. Este grupo de vampiros, los Nagarajas, serían el origen de la Mano Negra. Es una línea de sangre rarísima, ¿no? Pero además es que ya digamos que le roba el origen un poco a los Tremere de ser un grupo de magos que se han convertido en vampiros, ¿no? Luego llegan los Nagaraja y te dicen, no, nosotros lo hemos hecho eso y lo hemos hecho miles de años antes. Vale, bueno. Vale, los Nagaraja... Con el tiempo, los vampiros se convierten tan numerosos y poderosos que sobrepasan a los magos, a los Hidran, y se convierten en los señores de Enoch, y los Hidran en poco más que consejeros a su servicio. O sea, cambia el equilibrio de poder. Y entre tanto, pasan los siglos, pasan los milenios y llegan nuevos clanes pidiendo ayuda a la Mano Negra, contactan con ellos y destacan dos especialmente, que son los verdaderos Bruja, los descendientes del auténtico antediluviano Bruja que había sido asesinado por su progenie, por Troil,
y había sido, digamos, llevado sus primeros hijos, los verdaderos Bruja, consideran que el resto son poco más que mezquinos, caníbales y traicioneros, bárbaros. En un principio algunos intentan salvarlos y mezclarse entre ellos, pero los verdaderos Bruja, pese a su poder de viajar en el tiempo, ¿no? Es algo que no se entiende porque en este caso no funciona, no pueden evitar que una y otra vez se vuelva a repetir el asesinato de Ilies o de Bruja, su progenitor. Con el tiempo deciden no intervenir en la yihad, en la guerra eterna entre los distintos clanes, y los verdaderos Bruja deciden convertirse en un mito y desaparecer. Y para ello, pues, la verdadera mano negra les resulta muy útil. Pero los Nagarja no les están dispuestos a dejarles acceder a Enoch. Así que los convierten aliados de la verdadera mano negra, de la tal Maerá, pero les dan únicamente el poder en aquellos territorios de Europa y África, no aquellos en Asia y que les podían facilitar moverse hasta el inframundo. En paralelo, pues están los antiguos, el viejo clan Simiche, los antiguos Simiche que consideran que su antidiluviano fue infectado por el virus alienígena. Ellos consideran que el virus es una especie de demonio que tienen que purgar. Y bueno, pues estos tres clanes en un principio serían los fundadores, junto a un grupo de Ventru, descendientes de Mitra, y otras líneas de sangre aparentemente que luego se van uniendo. Mencionan, por ejemplo, un grupo de la Sombra, Antitribu, y luego que se horrorizan ante la destrucción de su antidiluviano. Hay que tener en cuenta que la mano negra protege las tumbas de los antidiluvianos y trata de ponerse a su servicio cuando estos despierten en la Gehenna. Y bueno, pues entre tanto, ¿no? Va pasando el tiempo, la mano negra se va expandiendo, van añadiendo algunos clanes y linajes extraños, y llega la revolución anarquista. De pronto asesinan al antidiluviano de la Sombra, asesinan a Saulot. La mano negra se encuentra dividida, sorprendida, quebrada, y no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, así que deciden utilizar el Sabbat como un arma, infiltrándose en el Sabbat y creando una serie de cultos, de títeres, de marionetas que sirven a su propósito en la secta. Entre tanto, crean nuevas líneas de sangre, crean las Arimanes, crean las hijas de la cacofonía, aceptan a los heraldos entre sus filas y, por supuesto, se dedican a perseguir a los Giovanni, a los Bruja, a los Tremer, a todos aquellos que han asesinado a un antidiluviano, a los La Sombra. Cuando pueden, los ejecutan allá donde está su alcance. Lo que todo ello oculta realmente es una serie de divisiones y facciones internas muy enfrentadas entre sí. Y la mano negra tiene nodistas, Bahari, seguidores de Lilith, tiene seguidores de la Islamia, una serie de facciones muy contrapuestas que, sin embargo, como todas son tan minoritarias y tan pequeñas, se ven obligadas a unirse para no desaparecer. Todas tienen además la voluntad de llegar hasta Enoch y acceder a sus secretos, esa biblioteca de libros antiguos donde están las tumbas de esos antidiluvianos. Y esto, básicamente, eso es la mano negra. Supuestamente en el siglo XX ya prácticamente sería algo anecdótico, muy pocos, algo prácticamente vestigial. Quedarían un puñado de antiguos, unos pocos cientos, de unas pocas líneas de sangre súper extrañas. Estamos hablando de los Bali, de los verdaderos Bruja, pues ese tipo de cosas. Y con el único objetivo de que en el momento que llegue la Gehenna, ayudar a los antidiluvianos. Claro, ¿hasta qué punto esto es útil saberlo en una partida? Y es utilizable en una partida. Es un recurso narrativo interesante.
la mayor parte de gente no sabe lo que es la mano negra y no pasa nada. O sea, esto... Aquí, por ejemplo, yo veo un montón de nombres que son Asamitas Antitribu, Dasturanos, tal, o Haran Nahab, un personaje que yo reconozco de haberme leído los otros libros de la mano negra, de haberme leído las novelas, y algunos aparecen en el juego de cartas, del cual el autor principal de este libro, que es Matthew Dawkins, es muy fan de Vampire the Eternal Struggle. Pero claro, todo esto en una partida normal, en una partida en la cual los personajes se acaban de convertir en vampiros, tienen que lidiar con su humanidad y las piedras de toque, y que supone ser un vampiro, estas conspiraciones míticas, pues bueno, pues vale, venga, ¿sabes? Que a mí, ¿qué más me da? Entonces, bueno, pues tiene ese punto de alta fantasía y crossover que atrae a algunos fans, pero tampoco es algo muy utilizable y muy jugable en la mayor parte de crónicas. Y aparte, hace que los fans del Sabbat se molesten bastante cuando les dices que el Sabbat es una marioneta de los antiluvianos. Y eso es todo. Una secta, la verdadera mano negra, que seguramente nunca la vamos a ver. De hecho, me sorprendió ya en su momento que la sacaran en cuarta edición, que la volvieran a recuperar, pero en quinta edición seguro que no aparecerá. Seguro que no, porque es tan diametralmente opuesta a los temas y atmósfera de quinta edición que no tiene sentido ninguno incluirla, ¿no? Entonces volveremos a la mano negra como el Sabbat original y punto. No habrán 3 o 4 manos negras. Habrá una y ya está. Y eso es todo. En fin, ese libro es mucho más largo, el suplemento que tengo en pantalla, el suplemento que no fue traducido, y es un suplemento que seguramente no será traducido, no creo. Yo me lo he leído de principio a fin, al final incluye una aventura, incluye reglas alternativas para las Bahari, sendas adicionales, niveles de nigromancia, taumaturgia y otras cositas, pero no es muy buen suplemento, la verdad. Tienes que estar muy en la metatrama y estar muy interesado en las líneas de sangre y elementos muy particulares de la ambientación, que si no los conoces y si no te has leído los 20 libros que preceden a este, o sea, tienes que ser muy junkie en la metatrama, como lo hemos sido algunos, para entenderlo. Porque, por ejemplo, aquí en esta página que tengo al azar, ¿no? En abierta en pantalla, menciona a Sybil. Sybil, la mayor parte de vosotros no sabréis quién es. Y es que es un personaje que aparece únicamente en el trasfondo de Marcus Beatle en Washington by Night, mencionado como Susire, como un personaje sombrío que se desvanece en las sombras. Y claro, pues lo normal es no saber quién es Sybil ni tener ningún interés en este personaje. Pero aquí este tipo de libros hacen que ese personaje realmente sea un agente de la mano negra porque no sé qué, por no sé cuánto es tal. En fin, que si os interesa el libro, queréis dar alguna valoración o os llama la atención, ponedmelo en vuestros comentarios. Hay que decir que este libro además incluye las reglas para cuando un antiguo es diablerizado y toma el control de su huésped, y además, si no recuerdo mal, al final del libro venían una aventura y las reglas para las abominaciones y para los Maegar en Vampiro 20 aniversario. O sea que ya, para empezar ya, no todas las líneas de sangre 20 aniversario están en el libro básico. No todas las líneas de la cuarta edición están en el libro. Y es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya interesado. Buenas noches y bueno, pues espero que os guste. Descansad.